¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes 22 de marzo del 2019. Nuevamente estamos en esta oportunidad para llevarle a usted un tema diferente, un tema más continental. Se trata de lo que se está realizando el día de hoy en Santiago de Chile por la nueva creación de algo diferente a la UNASUR o diferente a lo que es el Grupo de Lima. Lo han denominado como PROSUR, donde 11 países de Sudamérica están reunidos justamente el día de hoy para abordar temas de mucho interés que puede afectar a Sudamérica. Y también voy a hablar un poquito de los países de Centroamérica, también los países de Centroamérica que también en el pasado se han reunido para discutir temas de desarrollo, de progreso, temas de seguridad centroamericana. Y la verdad es difícil ponerse de acuerdo porque cada presidente es diferente, y razón por la cual se ha quedado más que todo el Triángulo Norte, donde se encuentra Guatemala, El Salvador y Honduras, teniendo ya más relaciones cercanas con los Estados Unidos. Ya en la parte del norte del hemisferio, el libre comercio o el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que sin duda son tres países grandes en Norteamérica, y también se han reunido, se dan cuenta, bloques de tres. Canadá, Estados Unidos y México tienen tratados de libre comercio, y entre tanto Centroamérica también, los 7 países centroamericanos también tienen su grupo para discutir temas que afecten a la región. Y ahora pues el grupo de Sudamérica se reúne en Santiago de Chile para elaborar un nuevo tema, una nueva organización que lo han denominado PROSUR. ¿De qué se va a tratar en PROSUR? ¿Cuál es el problema principal? ¿Por qué muchos países se han salido de UNASUR? UNASUR fue creado por Hugo Chávez en el 2008, basado en el acceso a la tecnología en Sudamérica, en la determinación de los pueblos. Escucha muy bien lo importante que tenía UNASUR, compuesto por los países sudamericanos, donde todos estaban de acuerdo en defender su propio territorio, en su propia determinación, su propia soberanía como país. Eso fue en la época de Hugo Chávez. Y por supuesto, un buen desarrollo del sistema en servicios de la salud en cada uno de los países. Además, la unidad de relaciones internacionales y cooperación en la región con los países vecinos, tanto de Centroamérica, del Caribe, como de Norteamérica, asimismo también con la Unión Europea. Unidad de gestión de la información y de la comunicación en Sudamérica hacia el mundo entero. Eso eran prácticamente las bases de UNASUR, impulsado en aquel tiempo desde el 2008 por Hugo Chávez. He mencionado en mis programas, hay presidentes que definitivamente una vez que alguien se levanta con la manera de pensar diferente, lo rechazan y se cierran a un diálogo. Por eso esta mañana hablé un poquito sobre como que si algunos presidentes, no solamente de Sudamérica, sino también del Caribe, de Centroamérica y de Norteamérica, miran moros con trinchete, miran el diablo hasta en la sopa. Son como Drácula, les asusta la cruz. Hace años, cuando llegó Hugo Chávez al poder, te explico qué es lo que pasó y por qué se ha debilitado esta unidad que tenía UNASUR. Y justamente hoy en la mañana
la cadena de noticias La Voz de América publicó una nota donde Colombia anuncia su salida de UNASUR. Definitivamente UNASUR va a colapsar. Colombia anuncia su salida de UNASUR, también Chile también. De esa manera están buscando crear un nuevo proyecto. Les decía y retomo los puntos preliminares de este tema. Cuando varios países de Sudamérica, y usted es el principal testigo, en la década pasada o hace 15 años, cuando varios países de Sudamérica fueron gobernados por grandes líderes de la izquierda o con tendencia al socialismo del siglo XXI, o simplemente piensan diferente en contra de Estados Unidos o de algunas otras ideologías de la ultraderecha. Te pongo un ejemplo: Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Lula da Silva de Brasil, y también estuvo la señora Dilma Rousseff de Brasil también, Cristina Kirchner de Argentina, José Mujica de Uruguay. Podremos mencionar a Manuel Zelaya en Honduras, y aquí en México pues podremos mencionar en su momento, que ahora es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también en el Caribe, en Santo Domingo, hay también algunos gobiernos de la izquierda. Entonces, cuando Sudamérica se fue llenando de muchos gobiernos de la izquierda, Colombia y Chile luego levantaron la voz, especialmente Colombia. Escuche el argumento de ellos, que Sudamérica estaba entrando en una época de inseguridad, que Sudamérica estaba volviéndose en una región donde la paz estaba bajo amenaza. Algunos países, menciono como Colombia y Chile, se sintieron muy incómodos cuando estos gobiernos de la izquierda que ya te mencioné de los países sudamericanos llegaron al poder. Argumentaron entonces, quisieron vender la idea de que la paz en la región sudamericana estaba bajo amenaza. Y por supuesto, Estados Unidos pues aceptaron y recibieron ese mensaje de que, dado que hay muchos gobiernos de la izquierda en Sudamérica, ahora hay amenaza hacia la paz regional. Qué insólita es la idea, ¿no? Qué manera de mentirle al mundo, pero en otro tema hablaré de eso. Tanto fue el terror en Colombia del expresidente Juan Manuel Santos, que cuando vio que sus vecinos de Sudamérica eran de la izquierda, fue a la OTAN. La OTAN, compuesto por hasta el momento 29 países, donde está Canadá, donde está Estados Unidos, España, Italia, Suecia, el Reino Unido, Inglaterra, Arabia Saudita, los más poderosos en armamentos. Colombia, nunca un país latinoamericano se había ido a postrarse de rodillas a los poderosos para pedir ayuda a la OTAN y formarse como miembro principal, como miembro regional de la OTAN. Colombia lo hizo bajo la administración del expresidente Manuel Santos, Juan Manuel Santos para ser exacto. Fue entonces la primera vez que un país latinoamericano va a pedir ayuda militar, porque es lo que es. La OTAN solamente puede dar eso, ayuda militar, porque si Colombia quería algún lazo económico, si Colombia quería ayuda económica, bien pudo haber ido a otras instancias, a la Unión Europea, por ejemplo, pudo haber recibido apoyo económico, pero fue a pedir apoyo militar y la OTAN lo acepta como miembro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel momento la ultraderecha de Juan Manuel Santos se sentía como amenazado y mintió a la opinión pública internacional que la región estaba en peligro porque hay muchos presidentes izquierdistas. Estados Unidos también fortaleció sus bases militares en Colombia. Desde la administración de Álvaro Uribe, Estados Unidos instaló 7 bases militares en Colombia.
violando la Constitución colombiana, que desde hace 200 años los fundadores de este país establecieron de que los militares extranjeros o fuerzas extranjeras solo podrían estar de paso en el territorio colombiano, no instalarse. Álvaro Uribe pues dejó que Estados Unidos instale 7 bases militares en Colombia. Todo porque esos presidentes de la ultraderecha se sintieron intimidados, se sintieron en cierta manera incómodos por la gran victoria de varios países de Sudamérica de los gobiernos de la izquierda. Hoy, viernes 22 de marzo, 11 países liderados por Colombia y por Chile están reunidos para la creación de una nueva organización denominado PROSUR, Progreso y Desarrollo para los Países de Sudamérica. Seguramente, como mencioné hace un segundo, se van a volver a discutir temas como la unidad de relaciones internacionales y cooperación con la región, pero ojalá con qué cara van a discutir temas como la libre determinación de los pueblos, principios de las Naciones Unidas de la no intervención en los asuntos internos de otros países, porque los países en mención, como Chile y Colombia, han sido los primeros en Venezuela, o en el caso actual de Venezuela. ¿De qué van a discutir? En la nueva organización de PROSUR. Y por supuesto, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ya dijo: vamos a fortalecer estas relaciones con nuestros vecinos del norte y con nuestros vecinos de Europa. De esta manera yo quería nada más acotar este tema de cómo los países se van armando, ojalá para defender la soberanía de la región. Ojalá que PROSUR, compuesta por los países sudamericanos o los que se van a agregar, junto con los que ya están en el Grupo de Lima, o los que estaban con UNASUR, que se está desintegrando por los que no están de acuerdo con la ideología de Hugo Chávez o con los que formaron parte en el pasado, ahora están creando PROSUR. Ojalá que PROSUR sea una organización que tenga más fortaleza ante los Estados Unidos, porque Estados Unidos mira en Sudamérica, mira en Centroamérica, incluso en México, como el patio trasero de su casa, donde quiere mandar cuando quiera y como quiera, donde Estados Unidos quiere instalar, quitar, poner lo que Estados Unidos quiera. No debería ser así. Debería ser lazos económicos, lazos comerciales bilaterales. No solamente se va a ver los intereses de los Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, yo quisiera que este nuevo grupo PROSUR sienta la libertad de hacer negocio con Asia, sienta la libertad de hacer negocio con Europa, tenga la libertad de hacer negocio con China, con África, con Irán, con Rusia, con España, con Canadá, con México, con el Caribe, con Cuba, con Estados Unidos, que haya esa libertad. Es lo que Hugo Chávez siempre luchó y peleó, por la libre determinación de las naciones. ¿Cómo tú vas a ver que tus hermanos, por el simple hecho de pensar diferente a ti, representan un peligro para ti, cuando no es así? Bolivia no es un peligro a la soberanía de Colombia. Ecuador tampoco. Argentina tampoco. Probablemente en el pasado, en el siglo pasado, hubieron muchos problemas entre ambos, pero no ahora, no actualmente. No podemos ver en el vecino, por el simple hecho de pensar diferente a nosotros, un enemigo. Cuando el enemigo a vencer, como dijo Simón Bolívar hace 200 años, el enemigo a vencer es el invasor, es el agresor, el que no es de la región, sino que siempre viene desde el extranjero a invadir y a sembrar discordia entre nosotros.
Ha venido siendo así desde hace muchas décadas. Estos países de Sudamérica, países de Centroamérica, incluyendo México, no deberíamos tener ninguna diferencia entre nosotros. La zona centroamericana, donde están los 7 países, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, debería ser una región fuerte en su economía. Habría menos pobreza, pero como estos países de Centroamérica no se unen, ¿verdad?, por el hecho de que piensan diferente, habrá manera de encontrar dentro de nuestros desacuerdos algún punto de acuerdo. Pregúntome yo, una buena manera de pensar de Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala. No discutamos, decía él, no perdamos el tiempo en discutir, busquemos mejor algún punto de acuerdo dentro de nuestros desacuerdos. Y en Centroamérica es para combatir la delincuencia, la pobreza, la inseguridad, el atraso económico que viven los países centroamericanos. Deberían más bien crear algo como lo está haciendo Sudamérica o como lo tiene Estados Unidos, México y Canadá. Es mi propuesta, claro, lo han tenido, pero no han llegado a un acuerdo y solamente se han quedado con el proyecto de la prosperidad y el progreso en el Triángulo Norte. Hablamos de Guatemala, hablamos de El Salvador y Honduras, donde Estados Unidos continuamente los está entregando el pez. Estados Unidos no le conviene enseñar a pescar a Guatemala, le conviene seguir dando el pez. El año pasado el Congreso de los Estados Unidos aprobó $750 millones de ayuda a la región. Y este 2019, cuando va a llegar el año fiscal, nuevamente se les va a otorgar esos $750 millones para ayudarlos en su desarrollo, en combatir la pobreza, en combatir la desnutrición crónica en los niños y también para combatir el narcotráfico en la región. Pregúntome yo, ¿han invertido bien ese dinero? Guatemala, gracias a esa ayuda, ¿tiene menos pobreza? Guatemala, gracias a esa ayuda, usa todos los medios y todos los mecanismos para combatir la violencia. ¿Hay menos violencia en Guatemala? Es una pregunta que yo dejo ante el público para que lo analices. ¿Sí? Está bien. Estados Unidos no quiere enseñar a pescar. Quiere siempre dar, presentarse como el bueno, porque el que da siempre va a querer tener control. Bueno, ¿qué se hace? En otras palabras, sin que nos damos cuenta, en Venezuela se da uno cuenta porque la agresión es flagrante, está a la vista de todo, pero también en Guatemala, no nos hagamos y no nos ceguemos, también Estados Unidos tiene intervención en Guatemala. El último embajador que estuvo en Guatemala estaba influyendo, teniendo injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala. En cierta manera, indirectamente, sin que nos damos cuenta, Estados Unidos tiene injerencia en nuestro país. ¿Por qué? Por el dineral, por el apoyo que se da a Guatemala. Noruega tiene injerencia en nuestro país por las millonarias donaciones que aporta a causas sociales, a luchas sociales, a organizaciones de los derechos humanos. Todo eso está a la vista, no podemos negarlo. Taiwán igual tiene mucha influencia, mucha injerencia. ¿Por qué? Porque estos países quieren mantenernos al margen de la pobreza. Porque bien se podría implementar un proyecto diferente. No ha habido un acuerdo entre los presidentes en Centroamérica. No ha habido un acuerdo, no sé si hay esa visión de unificar, no en ideología, porque va a ser difícil la ideología, pero en unificar, en ver qué nos interesa a nosotros como país.
Sudamérica lo está haciendo el día de hoy. Están reunidos, para bien o para mal, están reunidos. Están discutiendo temas de sumo interés. Y me gustaría que incluyera en ese tema la libre determinación de los pueblos. Que esos países que están reunidos en Sudamérica el día de hoy para crear Prosur, lo remarquen con énfasis y con letras mayúsculas, que se respete la soberanía de cada país, que nadie se entrometa, que nadie busque agredir a estos grupos de países, porque están unidos en la economía, unidos en su relación internacional y cooperación entre ellos mismos, para que así se puede proyectar bien hacia el exterior. México, hasta el momento, continúan con estas relaciones tan tensas que tiene con Estados Unidos, pero esto de Donald Trump no es eterno. Tenemos que entender, tanto los inmigrantes o los países que están siendo agredidos, obviamente tiene que ver mucho la idea y la mentalidad del presidente en turno, pero supongamos que el 2020 lo reelijan otra vez. Vamos a tener que aguantarlo 4 años más. Este 2019 y 4 más. Vamos, digo, porque no es un santo de mi devoción. Donald Trump, no me gusta su política exterior. Tengo que admirar y tengo que reconocer su trabajo en casa, donde ha reducido el nivel de desempleo. Algo es algo, peor es nada. A falta de pan, buenas son las tortillas. Pero su política exterior es malísimo. La mala relación que tiene con Siria, con Irán, con Rusia, la mala relación que tiene con la Unión Europea. Donald Trump lo pueden dejar solo económicamente. La malísima relación que tiene con Sudamérica, comenzando con Venezuela. Hay países que no son violentos, hay países que siempre tienen la bandera de la paz primero, apoyan que haya un cambio en Venezuela, apoyan que haya un diálogo en Venezuela, pero no apoyan una intervención militar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la patria grande o las naciones del gran libertador Bolívar somos personas de paz. México en su momento se defendió cuando fue agredido. México ya tuvo una guerra. Guatemala también ya tuvo una guerra por lo mismo. Porque hay quienes no respetaron la ideología de otro y se llegó a la imposición. Y obviamente, así hay guerra. El Salvador salió de una guerra. Honduras, Nicaragua, igual Sudamérica. Y espero que estos países que yo menciono incluyan, o al menos sean más serios en decirle a Estados Unidos que vamos a hacer negocio, pero nos respetás nuestra libre determinación y nuestra soberanía. Porque créame, así como le están haciendo a Venezuela ahora, le están asfixiando económicamente, Venezuela está agonizando por los bloqueos que le han hecho. Así le pueden hacer a Chile algún día, a Paraguay algún día. Así lo pueden hacer a cualquier otro país que compone Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre está con la idea de la doctrina Monroe: América para los americanos. Haremos todo lo posible para que nuestro patio trasero nos sirva a nosotros. Es la mentalidad de los gringos. Es la mentalidad de los gringos. Nosotros no importa. Espero que tú, no importa los años que llevas viviendo en Estados Unidos, no hayas cambiado tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque no somos gringos. Espero que no importa los años que llevas en Estados Unidos, no te hayas dejado influenciar por la mentalidad de este país, especialmente en su política exterior. En la política interior un poco diferente, pero en su política exterior, de siempre seguir queriendo que vive en la época de las colonias, en la época de la imposición, en la época de ir a dividir, invadir, poner, quitar gobiernos.
Nosotros los guatemaltecos ya sabemos eso. Estados Unidos ha ido a quitar y a poner gobiernos, cuando el pueblo de Guatemala, según establece la Constitución de la República, somos un pueblo soberano, donde el poder descansa en nuestras manos, donde el pueblo quita y el pueblo pone. En este caso no, y en muchos países del mundo no es así. Estados Unidos quita, Estados Unidos pone, porque es el que tiene el poder económico. Y si no te gusta, te zampa el poder militar. Así funciona el anticristo, así funciona la marca de la bestia, el sistema opresor, el sistema agresor. Así funcionan los imperios. Así funcionó Babilonia, así funcionó el imperio de los asirios, así funcionó el imperio de los griegos. Así, damas y caballeros, señoras y señores, funcionó el imperio romano, donde era un sistema excluyente. Todo aquel que se levantaba a pensar diferente lo mandaban a matar. Tanto así que Jesús nació en tiempo de Herodes. ¿Por qué había que remarcar ese tiempo? ¿Por qué? Jesús nació en tiempo de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes se sentía amenazado, su poder, por las manifestaciones que habían en ese tiempo. Un sistema político romano excluyente que viola los derechos de su gente. Entonces Herodes tenía una idea: por si nace ese rey que estaban diciendo, quiero que maten en toda Roma a los niños menores de 2 años. ¿A qué le llamas tú eso? Eso sí es un régimen. Ese sí es diabólico. Porque Herodes tenía miedo de que un nuevo rey llegara a usurpar su puesto y a quitarlo de allí. Dijo, por si entre los niños ya nació ese rey que andan diciendo, por favor elimínenme a todos los niños menores de 2 años. Estados Unidos sigue esa misma mentalidad. El gobierno colombiano, Iván Duque, tiene esa misma mentalidad. Otros países como España, como Israel, como Inglaterra, como Italia, Francia, tienen esa misma idea. No queremos que nazca alguien que piense diferente a nosotros. No queremos que nazca alguien que venga a atentar contra nuestros intereses. Antes de que nazca, como en Guatemala, vamos a inyectarle sífilis para que se vaya muriendo. Antes de que triunfe más, como le pasó con Hugo Chávez, vamos a meterle cáncer para que le digamos hasta la vista. Antes de que nazca, como le pasó a Salvador Allende en Chile, vamos a inventarle una mentira que es comunista y que hay crisis en Chile, y fueron a poner a Augusto Pinochet. Eso es Herodes. Mentalidad de Herodes. Pero es mentalidad de Herodes. ¿Habrá entre mi audiencia en este momento un Herodes? ¿Habrá alguien que me está escuchando que tiene esa mentalidad de Herodes? Esa mentalidad de decir, aquel que se levanta en contra y atenta contra mis intereses, lo mando a aniquilar, lo mando a matar. En la actualidad, le pongo bloqueos económicos, le pongo sanciones económicas para que se vaya asfixiando. Oh, pero gracias que el gran Jesús nació contra todo pronóstico. Aunque Herodes quería eliminarlo, él nació y liberó a los oprimidos. Apostó y estuvo al lado de los más pobres. Le dio voz a los que no lo tenían. Incluyó a los leprosos, porque Herodes decía, eres leproso, antes que te acerques acá, aléjate. Era un sistema excluyente. Jesús dijo, momento, yo vengo con un sistema incluyente. Leprosos, vengan para acá. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios bendiga a estos países
Estados Unidos, México, Canadá, con su tratado de libre comercio. La decisión que ellos pueden tomar afecta el bolsillo de todos los que formamos parte de estos países. Que Dios bendiga a Centroamérica para que la ayuda que sigue llegando de aquí, que son como 750 millones, lo usen bien, por favor. Que Dios bendiga a Sudamérica, la patria grande, la patria de Simón Bolívar, de José Martín, de José Artigas, México, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe. Una sola nación era la idea de estos hombres que mencioné hace un rato y sigue siendo la idea de ellos, como Pepe Mujica, Cristina Kirchner, como Evo Morales, Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador en México. La idea de la unificación de las naciones y pelear siempre por la libre determinación de los pueblos, pelear siempre por la soberanía de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a discutir sus propios problemas entre ellos mismos. Los pueblos tienen derecho a salir adelante con su propio sistema político que tiene cada país, donde sobresale el respeto. De esta manera, entonces, he reflexionado este día contigo, más tranquilo, porque estos temas me apasionan, así como me apasiona la música, mi cultura, la religión, el deporte, me apasiona la política. Siempre voy a apostar por la justicia social. Aquel hombre, aquella mujer que trabaja por la justicia social, siempre tendrá mi admiración y si yo puedo, tendrá mi apoyo. Ha sido un gusto. Hasta una próxima ocasión. Soy Pancholón, Pancholón por las mañanas. Si algún día deseas escuchar mi programa, escúchalo a través de pancholonradio.com.